Noches, estimados estudiantes. Eh, Bienvenidos a otra de nuestras clases sobre neuroanatomía. Bien, hoy entonces vamos a continuar abordando, a muchos puede ser como complicado, igual es un poquito de prestar atención y irlo incorporando como en sus discursos diarios. En este momento vamos a hablar sobre sistema límbico principalmente, ¿no? Ya en la clase anterior, en otras oportunidades, hemos venido hablando sobre el tallo, la médula, el mesencéfalo, el cerebelo, ¿sí? El puente protuberancia. Ahora vamos a seguir ascendiendo por nuestro neuroeje y vamos a hablar del sistema límbico. ¿Perfecto? La definición exacta de qué es el sistema límbico no es clara. ¿Sí? El concepto mismo en algún momento había sido, o sea, cuando fue propuesto, se concebía como un grupo de estructuras que no tenían límites claros. Eso quiere decir límbico, que no tiene límites. ¿Sí? Eh, pero entonces, los primeros investigadores, como Papez, como MacLean, incluyeron principalmente estructuras asociadas con eh, eh, aspectos emocionales y de la memoria, ¿sí? Principalmente estructuras como el hipocampo, la amígdala, el cíngulo, ¿sí? Más adelante, otros autores, dependiendo del autor, agregan o quitan algunas estructuras. Para nosotros, para mayor comprensión, cuando hablemos del sistema límbico en este momento, vamos a estar incluyendo incluso el diencéfalo, el hipocampo, el complejo amigdalino, la corteza cingulada, los ganglios basales o ganglios de la base o el estriado, que es lo mismo, la ínsula y los núcleos sectales. ¿Sí? En este conjunto de estructuras las vamos a ver dentro del gran concepto del sistema límbico. ¿Sí? Bueno, lo mismo que ya les había dicho, no algo importante es que sistema límbico no es sinónimo de emoción y viceversa, emociones no es sinónimo de sistema límbico. Esto es un error conceptual que muchas personas cotidianamente cometen y es que les dice uno funciones del sistema límbico y emociones, o cuáles o qué tipo de estructuras están asociadas con las emociones, sistema límbico. No es así de simple. Las estructuras que componen el sistema límbico participan en una amplia gama de funciones, incluso funciones más del orden de lo cognitivo, del razonamiento, incluso funciones ejecutivas. ¿Sí? Eh, y también dependiendo las habilidades emocionales o las funciones emocionales que uno esté observando, en ellas participan una gran cantidad de componentes cerebrales, incluyendo componentes corticales y componentes de la neocorteza y componentes de, por ejemplo, el cerebelo, del tallo, ¿no? Entonces, ni las emociones están en el sistema límbico, ni el sistema límbico es el asiento de las emociones. ¿Sí? Se, de acuerdo con la literatura, un poco más de neurociencia evolutiva, se propone que el origen de muchas de las estructuras del sistema límbico se da con los mamíferos más antiguos, en especial estructuras como gran parte de los ganglios basales, de los núcleos septales, del cíngulo, y son estructuras que participan enormemente en la emergencia de conductas tales como el aprendizaje, la socialización, ¿sí? Las relaciones entre personas, etcétera. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos un cerebro de reptil, o sea, que el tallo cerebral sea el cerebro reptil, que el sistema límbico sea el cerebro mamífero y la corteza el primate. No, eso no. Esto se propuso por allá en los años 30, 40, con algo que se conocía como el cerebro trígono, pero actualmente el concepto de cerebro tribuno está mandado a recoger. Eso ya no se usa, ¿no? Incluso hay un artículo muy interesante que se llama Nuestro cerebro no es una cebolla. ¿Sí? Y es porque nuestro cerebro no está compuesto por capas como una
cebolla, que hace con tres componentes independientes, ¿no? Y evolutivamente independientes. Eso es una visión muy reductiva, una visión de hace casi un siglo, y que solamente la usan personas que tienen como más intereses de tipo de mercadeo o falsas noticias o falsas información acerca, o sea, que tratan de posar de neurocientíficos y que no son neurocientíficos, ¿no? El mayor peligro no es las personas que no saben de neurociencias, el mayor peligro son las personas que tratan de creer que saben de neurociencias y con esto engañan a otras personas, ¿no? Porque llenan el mundo de neuromitos y eso se usa para una cantidad de programas tipo de neurolingüística, coaching, bueno, una cantidad de cosas que en realidad son poco serias y científicas, ¿no? Les voy a compartir entonces el enlace de, del artículo que les acabo de decir, salió el año pasado, muy reciente. Los comparto. Esa página de donde les estoy compartiendo el artículo, no sé si la conozcan, pero es muy útil para descargar cuando ustedes no tienen, cuando los artículos son pagos, por ejemplo, que los puedan descargar de una forma mucho más sencilla, ¿no? Se llama SciHub. No sé si ya la conocían. Mm, mm, bueno, ahí tienen el acceso al artículo, que es muy cortico y es bien interesante. Bueno, sigamos. Y por lo tanto, entonces, en general, el sistema límbico es muy importante. Todo el conjunto de estructuras, sus interconexiones, básicamente, son esenciales para funciones de aprendizaje. Estas estructuras límbicas tienen una altísima plasticidad, es decir, hay un remodelamiento continuo de las neuronas, sus sinapsis, las conexiones, la mielinización de las conexiones, ¿sí? Y de esta alta plasticidad cerebral, pues depende el desarrollo y la modificación permanente de habilidades, ¿sí? De habilidades motoras, de habilidades de lenguaje, académicas, entre otras. En últimas, que nos dan una alta plasticidad también conductual. Miren, este es el artículo que les acabo de decir, que nuestro cerebro no es no es una cebolla con pequeñas partes de reptiles adentro, ¿no? O sea, esto es falso. Bueno, tengan en cuenta, muchachos, que a pesar que estamos viendo cada parte del encéfalo y de forma independiente, ¿sí? En realidad y en la vida real esto está interconectado, ¿no? Y la mayoría de las funciones complejas dependen de la interconexión entre diferentes áreas corticales, límbicas, del tallo, ¿sí? Entonces, no hay funciones, no hay, o sea, una sola estructura cerebral no está asociada con una única función, sino que las funciones del comportamiento, mentales, cognitivas, emocionales, dependen de circuitos distribuidos, ¿sí? A pesar de que estemos viendo todo fragmentado. Bueno, comencemos a hablar entonces de el diencéfalo. El diencéfalo eh, está compuesto básicamente por estos cuatro componentes. El tálamo, o los núcleos talámicos, el hipotálamo, el epitálamo, que también es la glándula pineal, y el núcleo subtalámico. ¿Sí? Bien, que algunas personas lo estudian como como un componente de los ganglios basales, pero es más un componente del diencéfalo. O sea, tanto embriogenéticamente como evolutivamente. Bien, vamos entonces a comenzar a hablar de el tálamo, bueno, el hipotálamo primero.
Entonces, el hipotálamo es una pequeña estructura que está sobre la base del cráneo, ¿sí? Sobre esto que llaman la silla turca. Ahí cerca, muy cerca al hipotálamo, vamos a tener el quiasma óptico y la irrigación sanguínea, ¿no? El polígono de Willis. ¿Sí? El hipotálamo no es una estructura homogénea, sino que es un grupo de núcleos, son diferentes núcleos, ¿sí? Interconectados entre ellos y que están en esta región. Entonces son 10 núcleos y hay 4 tractos importantes que salen y entran a el hipotálamo, ¿no? Entonces aquí vemos los 10 núcleos. El núcleo preóptico, ya que estará anterior al quiasma óptico, ¿sí? Que es este. Los núcleos paraventriculares, ¿sí? Que rodean entonces el tercer ventrículo, el área hipotalámica anterior o el núcleo hipotalámico anterior también se le llama, el núcleo supraóptico que va a estar inmediatamente dorsal al quiasma óptico, el área hipotalámica dorsal o el núcleo dorsal del hipotálamo también, ¿sí? El núcleo ventromedial del hipotálamo, el núcleo dorsomedial del hipotálamo y las áreas hipotalámica posterior, la 8 posterior, el hipotálamo lateral y los cuerpos mamilares, ¿sí? Que suelen estar acá. Bueno, no, el hipotálamo está estrechamente conectado con la glándula pituitaria o hipófisis, dependiendo de la literatura la van a encontrar como pituitaria o como hipófisis. La literatura un poco más antigua la toma como pituitaria, ¿sí? Otra literatura como glándula hipófisis. La glándula pituitaria o hipófisis tiene dos componentes, un componente nervioso y un componente propiamente endocrino, más glandular, ¿sí? En el componente nervioso, lo que vamos a ver es una mayor cantidad de axones, vemos acá los axones en la pituitaria posterior, que están llegando a inervar algunas células de la pituitaria para permitir la liberación de hormonas, ¿sí? Como la oxitocina, la prolactina. En cambio, la pituitaria anterior estará irrigada principalmente por la circulación portal, que permite, a través de acá, entonces el hipotálamo libera unas hormonas, estos núcleos hipotalámicos que están acá, ¿sí? Estos diferentes, el paraventricular y demás, liberan hormonas para que la pituitaria anterior libere otro tipo de hormonas y así se controla el funcionamiento hormonal. Por lo tanto, el hipotálamo va a ser el principal regulador del sistema nervioso central del funcionamiento de todas las hormonas del cuerpo, ¿sí? El balance hormonal y por lo tanto el balance fisiológico de todos los órganos del cuerpo es controlado por el hipotálamo. Cómo funciona el corazón, cómo funciona el páncreas, el ritmo menstrual, el la libido sexual, la circulación de líquidos, la presión arterial, todo esto es estrechamente regulado por el hipotálamo, la temperatura, ¿sí? Etcétera. Eh, por lo tanto, el hipotálamo, al controlar todas estas fluidas, todas estas incluso inmunes, va a ser uno de los principales ejecutores de las respuestas afectivas, de las respuestas emocionales, porque todas las respuestas emocionales van acompañadas de cambios hormonales y fisiológicos en el cuerpo, ¿no? En gran medida coordinados, ya lo vimos, por el tallo cerebral, pero también por el hipotálamo. ¿Sí? En esa medida, el hipotálamo recibe importantes señales del tallo, principalmente bueno, el bulbo del puente del mescéfalo. Entonces, están comunicados estrechamente a través de los pedúnculos cerebrales con el tallo cerebral. Y también recibe importantes aferencias desde otras estructuras límbicas, como la amígdala, el hipocampo, los núcleos sectales o el cíngulo,
y también desde la corteza frontal. Las aferencias prefrontales o de la corteza frontal, principalmente la corteza frontal, prefrontal ventromedial, van a ser muy importantes para generar circuitos de control emocional, para atenuar la respuesta endocrina o la respuesta fisiológica asociada a las emociones. ¿Sí? El hipotálamo, ya les he mencionado entonces muchas de las funciones con las cuales está involucrado el hipotálamo. Lo primero es que el hipotálamo de él va a depender el balance homeostático del cuerpo de acuerdo al estilo de vida que tenemos. Ese balance homeostático del cuerpo de acuerdo al estilo de vida que tenemos, donde vivimos, lo que comemos, se conoce como alóstasis. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo va a ser el regulador de la alóstasis. Y esa alóstasis es lo que determina tu salud. Una buena salud mental y física está asociada con unos óptimos mecanismos de alóstasis. Si se rompen los mecanismos de alóstasis, es decir, estás en carga alostática, por ejemplo, la presión arterial no se regula adecuadamente, pues vas a desarrollar hipertensión. Y en gran medida se debe a desgastes que se dan en la función hipotalámica. Fiebre, respuestas inflamatorias, respuestas de digerir alimentos, lípidos, obesidad, etcétera, ansiedad, depresión, etcétera, están mediados de buena forma por la alóstasis ejercida por el hipotálamo. Además, el hipotálamo, bueno, lo que les estoy diciendo, entonces que esta homeostasis ahora se consigue como alóstasis, ¿sí? Participa, ya les dije, acá están algunos de los núcleos y las funciones involucradas. Entonces, el núcleo preóptico se ha concebido como el centro de pérdida de calor. Entonces, de él va a depender principalmente la sudoración y que se dilaten los vasos sanguíneos para que podamos perder calor cuando nos ponemos chapetoncitos, ¿no? Coloraditos. El núcleo posterior del hipotálamo, entonces, estará estrechamente relacionado con los centros de conservación. Son los responsables de que temblemos o se nos ericen los vellos cuando nos da frío. ¿Sí? El lateral se ha concebido en muchísimas investigaciones como el centro del hambre, ¿sí? Eh, y o, más que el centro del hambre, es una estructura estrechamente asociada con las ganas de cualquier cosa, no solamente de comida, sino del deseo. Es un núcleo integrado a algo que se conoce como el sistema de búsqueda, ¿sí? O el sistema de recompensas. Y entonces el hipotálamo lateral estará intensamente activo cada vez que nos dan ganas de cualquier cosa, de dinero, de sexo, de compañía, de sueño, lo que sea. ¿Sí? El hipotálamo ventromedial tendrá una función un poco compensatoria y se ha concebido como el centro de la saciedad. ¿Sí? Es muy importante para inhibir conductas de ingesta. ¿Sí? Esto, por ejemplo, eran experimentos que se hacían con ratones o con gatos en los cuales se les dañaba el hipotálamo ventromedial y estos animales eran incapaces de inhibir las ganas de comer, así ya estuvieran llenos, o sea, así ya se les hubiera dado demasiada comida. Entonces se volvían súper obesos y, y nunca podían parar de comer porque no estaba la señal de estamos satisfechos, ¿no? La señal de hambre de comer no se genera en el estómago, o sea, uno no come o sea, el hambre no es porque le haga falta comida o energía, ¿sí? O el estómago esté necesariamente vacío. Puede ser que sí, que se libere grelina, pero no necesariamente. Depende más de la actividad del hipotálamo, ¿sí? Es una ilusión creada a través de las señales que se cree que el hipotálamo envía. Por eso hay psicofármacos, por ejemplo, las anfetaminas o los psicoestimulantes que quitan las ganas de comer. ¿Sí? Y esto lo hacen, pues, atenuando la actividad del hipotálamo lateral o que las crean. ¿Sí? Como por ejemplo la marihuana, ¿sí? Que crean ganas de comer. Bueno, que se usa muy bien, por ejemplo, en trastornos de tipo léxicos, porque crean ganas de comer. Bueno, el núcleo supraóptico,
¿sí? Está relacionado con la producción de eh, eh, vasopresina y oxitocina, ¿sí? Hormona antidiurética, que es la misma vasopresina, la oxitocina, ¿sí? Y mientras que el paraventricular también está relacionado con la producción de vasopresina y la respuesta de estrés, ¿sí? A través de la liberación de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. No, esa la produce la pituitaria con el CDH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, para que se produzca la respuesta de estrés. Bien. Entonces, lo que les decía, lesionando, modificando la conectividad del hipotálamo lateral y ventromedial, se podría modificar la voracidad o el apetito de gatos y ratones y demás. Bien, hasta nuestro hipotálamo. Dime, Edward. Doctor, qué pena, es que no sé si la señal está como débil o algo, no sé si soy solo yo o mis compañeros también están como recibiendo interferencia o algo. No sé. Pues yo también estoy escuchando algo. Yo también escucho entrecortado un poco. Yo también escucho entrecortado. ¿Y por qué no me habían dicho?